sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy, viernes 22 de julio, en esta fría mañana bogotana, queremos compartir con ustedes para el resto del planeta un análisis estratégico, político, geopolítico y moral de otro de los tantos y tantos y tantos e incontables actos de terrorismo del grupo criminal de las FARC contra los colombianos que, valga la pena reiterarlo, fueron ignorados olímpica e intencionalmente con cálculos políticos y cálculos siniestros por parte de la mal llamada Comisión de la Verdad que encabezó el, si se le puede decir, sacerdote Francisco de Rú, con el fin de legitimar a las FARC y crucificar a la institución armada. Y lo hacemos también este programa hoy como una nota de protesta a la increíble y sesgada decisión de la JEP de revocar la medida de libertad provisional que había conferido al señor general Arias Cabrales, ahora con el argumento baladí que el señor general no ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia. Esto, nombrado en forma franca y directa, es una canallada. Es la demostración de que la JEP no solo es un tribunal de bolsillo, sino que es un grupo político, no politizado, político, al servicio del comunismo internacional con el fin de desarticular las fuerzas militares para permitir que el señor Petro avance llana y abiertamente hacia la imposición de una constituyente en la que seguramente muchos de los constituyentes serán los terroristas del ELN que se acojan a su acuerdo de paz que está elaborando en una especie de yo con yo. Increíble que Colombia haya llegado a estos niveles tan bajos, pero de eso es lo que trata este proceso de memoria histórica, de construir o reconstruir los hechos y mostrarlos en su completa magnitud para que no quede ninguna duda en la historia de quiénes han sido los que le han causado el daño al país y los gestores y generadores de todos los tipos de violencia. Entonces, este ataque terrorista contra Jacopí es otra de esas atrocidades que no tienen explicación, por lo que veremos debido a las connotaciones geográficas, geopolíticas, históricas de un municipio que lleva ya varias décadas afectado por la presencia de este grupo criminal, por la presión del Partido Comunista para reclutar a sus juventudes con destino a las filas guerrilleras y por el abandono y el olvido del Estado central pese a su gran importancia geoestratégica y geopolítica, como lo veremos en los mapas y en los análisis. Mi coronel, desde 1969, las cuadrillas urbanas y rurales del ELN se diseminaron en diferentes lugares del departamento de Cundinamarca y luego se extendieron hacia Boyacá, Antioquia y Viejo Caldas, donde realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas del terrorismo comunista, mediante las que pretendían dar la imagen de que el grupo criminal avanzaba para la toma del poder en Colombia. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de esta región, en especial la de Río Negro, ubicada al noroccidente del departamento de Cundinamarca? Mi coronel, como vemos en este mapa de Cundinamarca, es un mapa orográfico, un mapa donde están sus montañas y también es un mapa de carreteras. Y vemos que mal que bien este departamento tiene más o menos conectados todos sus municipios entre sí por distintos tipos de carretera, la mayoría de esas vías en estado más terciario, más primario, de menos categoría. Y nos llama la atención que, como lo mencionábamos en el prólogo, en la introducción, vemos aquí la región de Río Negro, que ya la explicaremos más en detalle, al noroccidente del departamento, enclavada en una de las zonas estratégicas más importantes del país.
si se considera el valor geoestratégico de esta región, diríamos que ahí está la seguridad nacional y el control o el epicentro de lo que funcionaría el país. ¿Por qué? Porque si miramos el mapa de Colombia, vemos aquí un puntico rojo arriba, Cundinamarca en todo el centro del país. Parece que cuando los indígenas muiscas, eh, parece que cuando los indígenas muiscas hicieron o construyeron su imperio muisca, hubieran adivinado con el tiempo que ese sería el epicentro de una gran nación. Era el epicentro de la gran nación muisca. Y quizás por eso el señor Gonzalo Jiménez de Quesada se asentó aquí cuando entró por el Río Grande de la Magdalena y subió por el occidente a la ciudad de Bogotá, o a lo que es la ciudad de Bogotá, lo que llamaban Bacatá en ese momento los muiscas. Pero nos llama la atención es eso, que la gran red de vías del departamento de Cundinamarca está asentada sobre el occidente de la cordillera oriental, que es la que sirve como un espaldar sobre el gran departamento y la atraviesa de suroccidente a nororiente. Y que tanto al oriente del departamento, que ya es donde tiende en alguna forma a irse reduciendo la gran cordillera, como al occidente del departamento, el enjambre de vías es menor. Eso llama la atención. Y sobre todo que tiene la cercanía con el Río Grande de la Magdalena y nos quedamos atados al pasado en Colombia, haciendo que la entrada a Bogotá por el Magdalena siempre fuera por el puerto de Girardot, o sea, haciendo un viaje más largo, llegando hasta Girardot y luego comenzando a subir la cordillera. Quizás porque esa era la ruta antigua de los muiscas y esa fue la ruta antigua que utilizó Jiménez de Quesada, pero esta región, que es montañosa al occidente, es más cercana a la capital y hubiera podido desarrollarse mejor eh, por esta zona. Sin embargo, no se hizo así y luego se trabajó mucho por el puerto de Honda en el Tolima, que queda más cerca, pero siempre se tuvo la prelación, inclusive se consideró más importante el ferrocarril de Bogotá a Girardot que el de Bogotá a Honda. Increíble que eso nos haya pasado, pero así es. Bueno, entonces yendo ya al mapa, a lo que nos concierne, viendo, nos damos cuenta que la provincia de Río Negro está ubicada en un sector supremamente importante para el país y que este municipio, que aquí lo vemos, Jacopí, no solo es el más grande en territorio del departamento de la región de Río Negro, como está aquí en el mapa, le sigue en tamaño Pacho, pero el más grande es Jacopí, sino que es el municipio más grande del departamento de Cundinamarca. Y por los nombres de las ciudades o de los municipios, nos damos cuenta que es una zona que ha tenido bastante influjo de diferentes grupos delictivos y que las FARC siempre han estado ahí y que inclusive en la violencia liberal conservadora, cuando los comunistas también terciaron y formaron la violencia tripartidista, hubo muchos hechos de sangre allí y que lo rodean el municipio de La Palma, Topaipí, Paime, San Cayetano, Pacho, El Peñón y Villagómez, que entre otras cosas El Peñón y Villagómez son los dos menos nombrados en esos hechos de violencia, pero los demás son muy conocidos por vendetas, por problemas, por historias de conflictos y por participación de guerrillas. Eso nos indica que es una región que, repetimos, tiene una importancia geoestratégica fundamental porque limita al norte y nororiente del departamento con la zona minera de Boyacá, donde también hay una historia larga de conflictividad y de violencia, que está prácticamente pegada al río Magdalena, que en este sector la cordillera ya es mucho más baja porque va descendiendo hacia el Valle del Magdalena, que sus tierras tienen una fertilidad especial y que por su ubicación y su cercanía con el río Magdalena podría convertirse en otra forma de unir al centro del país, es decir, al distrito capital, que no es tan lejos, si vemos por la carretera, 2 horas y media se está en esta región de Río Negro y podría desarrollar de una manera distinta el país. Entonces vemos que es una zona que articula a varios departamentos porque está muy cerca de Antioquia, no es muy lejos,
está cerca del Viejo Caldas, limita con Boyacá y prácticamente tiene salida a Santander. No en vano, Efraín González en su época delictiva se movía desde Santander hacia Chiquinquirá y luego llegaba a esta región y en algunas ocasiones se dice que pasó a Cundinamarca, donde también tuvo sus redes de apoyo. Y llama la atención también, como lo veremos ahora en la explicación, que de una u otra manera los campesinos de esta región, por ese abandono del Estado y por esa dinámica de las violencias, han terminado apoyando en distintas épocas a cada uno de estos actores violentos. Decimos, en un momento apoyaron a Efraín González, no porque fueran conservadores y amigos de la violencia, sino por las circunstancias en que estaba, sobre todo aquí en esta franja pegada al sur de Boyacá, suroccidente de Boyacá. Luego, en esa violencia de liberales y conservadores que seguía, estuvieron muy cercanos a las FARC y definitivamente por allí pasaron el 4, el 11 y el 22 Frente, que es el causante de el atentado terrorista del que vamos a hablar hoy. Esa sería la importancia geoestratégica de la provincia de Río Negro, mi coronel González. Gracias, mi coronel. La tenencia de la tierra ha sido caldo de cultivo para que las guerrillas comunistas sustenten su razón de ser y sus acciones criminales contra los colombianos. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica del municipio de Yacopí, ubicado en la región de Río Negro, Cundinamarca? Bueno, comencemos por recordar lo que ya dijimos, que la sola dimensión, la sola estructura geográfica de este municipio lo encuadra como el más grande, el que tiene mayor riqueza, el que tiene mayor población inclusive en la región, con excepción de Pacho, que es el epicentro de toda la región, pero que mucho de lo que ocurre en Paime, Topaipí, La Palma en especial, siempre ha dependido de Yacopí, entre otras cosas porque es el paso hacia Boyacá y de una u otra manera constituye una salida hacia el Magdalena. No, no gracias a unas obras de infraestructura ni a una provisión ni una previsión estratégica del gobierno, sino la geografía que va influyendo en los hombres y que los políticos no la interpretan siempre en su importancia. He ahí la razón de la ausencia de visión geopolítica. Cuando la geografía no se interpreta con fines políticos buenos para un Estado, pues no va a haber desarrollo. Entonces, el municipio de Yacopí tiene más o menos 20.000 habitantes. Para la época de los hechos tendría 17.000, 16.000. La mayoría es población rural. Lo vemos aquí en su ubicación y vemos que sus zonas rurales hermosas, como todo Colombia, están en una situación de desgreño y de olvido y de abandono que no tiene explicación, con unas tierras que se ven muy fértiles o muy útiles para unos tipos de, de desarrollo agropecuario, pero la carretera destapada, las casuchas todavía en zinc y tabla porque el clima es templado y va en la misma proporción que se acerca hacia el río Magdalena, pues va siendo más cálido, pero es una demostración de que todavía eso está muy quedado. Y eso que esta foto es reciente, no es de los años 90. Entonces nos imaginamos cómo serían los años 90. Por ser zona tropical, central, cerquita al Magdalena Medio, pues llueve muchísimo. Entonces ahí se alcanza a ver en la carretera, en el carreteable, el efecto que causan las aguas por no tener cunetas, por no tener la infraestructura de las bermas y lo que requiere una carretera, cómo la afectan. Y ya suponemos, cuando las lluvias son más intensas, el drama que viven todos los campesinos de esta región para poderse articular. Y aquí vemos la muestra gráfica, la muestra real de lo que es la población de Yacopí, campesinos muy buenos, trabajadores, gente dedicada a su labor, hombres y mujeres, que es el típico campesino nuestro, es gente que no tiene otra esperanza que disfrutar de su tierra, estar tranquila ya, producir los alimentos y no tener conflictividad con nadie, pero llegan los dirigentes de los grupos criminales y les reclutan los jóvenes, los utilizan como
elementos de apoyo y termina esta gente que se ve por la foto, como son la mayoría de los campesinos de Jacopí, gente buena, metida en esas acciones criminales. Entonces la ubicación geográfica de Jacopí ha sido mal utilizada por el gobierno y excelentemente utilizada por los grupos criminales, sobre todo poniendo a esta gente, este campesinado, entre la espada y la pared al servicio de grupos criminales, cuando esta gente con su vocación y su dedicación debería estar siempre empeñada en traer más desarrollo al país. Y al ver esta aerofotografía de Jacopí nos da la pauta para entender mejor lo que allí sucede. Un municipio construido en el piedemonte de la cordillera, siempre al lado de los cerros, rodeado de vegetación, afectado por la erosión causada generalmente por la mano humana y con una vista espectacular hacia el fondo, a la cordillera central, donde están los nevados. Entonces, un amanecer en un municipio de estos es supremamente espectacular para quienes viven en esa región, porque se ve toda la belleza de los nevados, se ve la belleza de la cordillera que cae hacia el Valle del Magdalena, en la cordillera central, y es algo que ni siquiera se les ha ocurrido a los dirigentes utilizarlo como una explotación de turismo ecológico, porque cuántos europeos y americanos no gastarían unos cuantos dólares por venir a hacerle la cacería a una foto espectacular de esas de los nevados. Pero aquí andamos en otro paseo pensando en estatizar la economía y echar hacia atrás en la mentalidad de nuestros dirigentes. Eso a grandes rasgos es la importancia geopolítica y geoestratégica de este gran municipio. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes más importantes previos al ataque terrorista de las FARC al municipio de Jacopí en el año 98? Pues mi coronel, en todos los casos de estas acciones criminales hay muchísimos antecedentes, algunos de tiempo más prolongado, otros de tiempo intermedio y otros de tiempo corto. Vamos a mencionar algunos aquí. Entonces decíamos en el inicio que la primera cuadrilla de las FARC que llega a esa región es la cuarta cuadrilla. Y la dirigió un tipo que le decían el teniente Franco, Ricardo Franco. Cuando ese bandido fue dado de baja en combate, entonces ya después las FARC crearon otra cuadrilla con el nombre de Ricardo Franco, que es la que hizo las acciones criminales en el Cauca, encabezadas por José Fedor Rey. Pero entonces esta aclaración vale para hacerla, que Ricardo Franco fue el cabecilla de esta cuadrilla 4 que se asentó primero en Jacopí. Y ahí hubo unas familias, el apellido Marroquín es muy famoso allá, es muy común en esa región. Y una familia de apellido Marroquín Brausín, en que todos son todos, desde el papá hasta el último hermano, se metieron a la guerrilla, a las FARC, y fueron inclusive miembros del Partido Comunista y muy activos, y le dieron vida a esas cuadrillas en la región de Río Negro. Porque las FARC desde el principio siempre han pensado en controlar, como ya lo hemos explicado en otros eventos académicos aquí, la región minera de Boyacá por el dinero que producen las esmeraldas. Y también sabemos que los esmeralderos desde el principio han tenido una guerra grande con las FARC y no han podido. Y muchas veces han intentado retomar esa región. Entonces la zona de Jacopí es ideal porque es como una retaguardia estratégica para atacar a la zona minera de Boyacá y regresar a esconderse. Entonces aquí se aposentaron y se extendieron a los municipios cercanos, pero no pudieron. Entonces después la cuadrilla la cuarta cuadrilla de las FARC se desdobló y creó la 11 cuadrilla, que esa se desplegó más hacia Santander, pero tuvo presencia en este lado. Entonces ya cuando se toma la decisión de anillar a Bogotá, de rodear a Bogotá por todos los sectores, se le da la instrucción a la cuadrilla 22, en la cual estuvieron unos bandidos muy conocidos, tal Antonio Campesino, que estuvo preso hace poco y tiene otra historia interesante que la veremos más adelante con la quinta división del ejército.
Estuvo también Hugo, que es el que dirige el asalto a este municipio, y estuvo muy activo Marco Aurelio Buendía, que era el jefe de todos estos delincuentes y que fue dado de baja por el ejército posteriormente en la Operación Libertad 1. Pero esos son temas posteriores. Lo único que queremos decir aquí es que la cuadrilla 22 entra a asumir el control de esta región y una de sus acciones en esa zona es la voladura del poliducto en Apulo, Cundinamarca, causando una gran cantidad de muertos, algo que también es olímpicamente olvidado por el señor de Rú. Entonces vemos que esta cuadrilla entró de una vez cometiendo grandes crímenes en la región y todo eso ignorado completamente en la verdad del conflicto. Entonces esa es la verdad, como será la mentira. ¿Cuál fue la misión que le dio el Mono Jojoy a esta cuadrilla cuando entró a asentarse allí? Fue todo el occidente de Cundinamarca, convertirlo en una despensa financiera por medio del secuestro a pequeños y grandes finqueros y sobre todo asentar las bases para ir a extorsionar a los mineros en Boyacá, porque ese ha sido todo el tiempo un sueño de las FARC. Saben que ahí hay mucho dinero en esa región de Boyacá y que una retaguardia estratégica desde Jacopí o desde esa zona es importante para ir, como el cuento de la película El Oeste, voy, lo mato y regreso. Entonces, fue creciendo esa cuadrilla y estamos hablando de que para esta época es cuando el señor Pastrana va y se arrodilla en el Caguán ante las FARC y inicia unas conversaciones insulsas. Entonces, la guerrilla se lanza en todo el país a cometer actos criminales como el que vamos a ver el día de hoy. Se dedican a reclutar menores porque los campesinos mayores de edad no les caminan y son muchos los niños, las niñas de 13, 14, 15 años que terminan siendo reclutados e integrando estas cuadrillas. Entonces era aterrador para los campesinos de toda esa región que los hijos de los que ellos conocían, de sus amigos, de sus vecinos, de los del otro municipio que de alguna manera se conocen, los campesinos, estuvieran extorsionándolos, oyendo a secuestrarlos, o cuando los secuestraban eran los que los cuidaban. Y todo eso olvidado completamente en el informe de la verdad. Bueno, hicieron una limpieza de la zona, y la limpieza es, en términos de la guerrilla, es asesinar personas que no están de acuerdo con sus propuestas, con su política o con sus instrucciones o con sus acciones intimidatorias. Entonces asesinaron a varias personas y se queda muy largo mencionar aquí a cuántos campesinos, pero fueron varios y de eso tampoco se menciona nada en el informe de la verdad. Eso no existió. Solamente los campesinos que ya guardan el recuerdo de sus padres o sus abuelos que fueron asesinados son los que saben lo que pasó allá, pero de resto, para la memoria del sacerdote de Rú, no existe. Eso nunca pasó. Como decíamos, cuando este tema de los recursos financieros comenzó a tomar fuerza y el reclutamiento también fue más intenso, entonces el Mono Jojoy vio la necesidad de enviar a un delegado personal que era como un super ministro, un supernumerario que ejercía el control sobre todas estas cuadrillas del occidente, la cúpula 22 y la 42 que estaba más al sur por el lado de Biotá, y con el fin de que hicieran el empalme sobre el Magdalena, el río, cruzaran al otro lado, tuvieran ya cercanía con las cuadrillas que dirigían Karina y otros delincuentes en el Viejo Caldas y tuvieran un flujo más permanente de guerrillas, de fuerza armada para avanzar significativamente hacia Bogotá sin dejar de lado actividades permanentes de secuestro, extorsión e intimidación contra el campesinado. Entonces se necesitaba una persona de máxima confianza y ese fue Marco Aurelio Buendía. No era el cabecilla de la cuadrilla 22, no era el cabecilla de la cuadrilla 42, sino era una especie de supernumerario que estaba formando una estructura superior de las FARC para dirigir todo el grupo en esa zona. Por eso cuando el ejército lo dio de baja, quizás fue uno de los golpes más duros que hasta ese momento se le ha dado a la FARC y uno de los impactos psicológicos más fuertes
que tuvo el Mono Jojoy en su deseo de tomarse Cundinamarca, y desde luego las FARC. Pero como las desgracias no vienen solas, cuando el señor Rodríguez Gacha, que era de la región de Pacho, más al sur de esta zona, y también con algo de producción esmeraldífera, pero sobre todo con amplios nexos con el narcotráfico en el Magdalena Medio y con amplios nexos con el tráfico de esmeraldas en la zona boyacense. Entonces, si miramos el mapa, Pacho queda abajo, hay que pasar por Paime, Villagómez y otros municipios que nombramos para llegar a Yacopí y luego pasar a Boyacá. Entonces, Rodríguez Gacha, que era un delincuente de alto perfil, pues pensó en su seguridad en profundidad y organizó con personas del área un grupo de autodefensas ilegales que lo llamaron las Águilas porque el cabecilla de allá se hacía llamar Águila, un tipo de apellidos y fuentes que estuvo metido en muchos delitos y muchos actos criminales. Entonces, ese grupo de las Águilas entró en una guerra permanente con las FARC en esa región y era un tome y dame en el cual los que terminaban matándose entre sí eran los mismos campesinos porque pasaban de un lado a integrar a la guerrilla de las FARC o se integraban a los grupos de de Cifuentes y ocurrió una guerra a muerte, una guerra, una violencia que tampoco es mencionada como debe ser en el informe del señor de Rú, sino simplemente se menciona que los paramilitares, como lo llaman ahí, asesinaban a los campesinos, pero no cuenta la verdad de que muchos de esos mal llamados paramilitares inicialmente pertenecieron a las FARC o que fue el producto de toda esa extorsión y todo ese accionar criminal de las FARC contra los campesinos que motivó a los narcos a armar a otra gente y ponerlos a que se mataran entre ellos. Son realidades de esta historia que tratamos de recuperarlas aquí para que queden como son y no como las quieren contar. Y dentro de los múltiples asesinatos y los crímenes que cometieron para esa época, se resalta muchísimo el del carnicero del pueblo. Estamos hablando de un pueblo pequeño donde hay varias, como llaman en los pueblos, las famas, las carnicerías, pero hay algunos que se destacan por su forma de ser, por su carisma que tienen. Y había uno en particular que era el carnicero, era conocido y era el tipo que hacía los degüellos allá en el matadero municipal y luego llevaba la carne a las veredas y comerciaba con los campesinos. Era pues una persona muy apreciada y muy querida, muy conocida. Es de esos tipos que en un pueblo es amigo de todo el mundo y todo el mundo lo conoce y todo el mundo habla de él y habla con él, etc. Y lo asesinaron de una manera miserable, tildándolo de ser paramilitar, de ser sapo, de ser miembro de la inteligencia militar. Bueno, todos esos epítetos que inventa la guerrilla siempre para justificar un crimen. Y lo asesinaron delante de una señora arrodillado y le metieron un tiro en la cabeza. Esa es parte de esa historia que sigue siendo oculta. Pero no fue solamente él, varios civiles más de la región padecieron la misma suerte con el argumento de que había que seguir con el plan de limpieza. Entonces, dijéramos que a grandes rasgos, esos son los antecedentes de esa acción criminal del asalto al municipio de Yacopí en julio de 1998, hace 24 años. Muchas gracias, mi coronel. El noticiero CMI cubrió coincidencialmente el ataque terrorista de las FARC a Yacopí, Cundinamarca, y luego publicó 2 videos en sus emisiones normales. ¿Cuál fue el contenido de estos documentos fílmicos? Pues me gusta la forma como usted lo menciona, dice coincidencialmente y le hace un énfasis ahí, como si estuviera entre comillas, y es que realmente entre comillas. Ese cuento de que el periodista llegó allá ese día casualmente, ese sí es como para una película de vaqueros. El 18 de julio de 2021, el pueblo estaba tranquilo y el periodista de CMI supuestamente, había viajado a hacer una nota periodística para el señor Yamid Amad en torno a una pelea que tenían unos campesinos de esa región, de 2 familias que se venían matando por problemas familiares, valga la redundancia, por problemas
de tierras, por el curso del agua, por unos problemas que siempre ha habido en el campo colombiano que no han sido resueltos adecuadamente. Y supuestamente el señor periodista viajó ese día allá y hubo coincidencia. No pudo hacer la entrevista porque es que ese día la guerrilla se tomó el pueblo. Para quienes estuvimos en servicio activo en aquella época, siempre nos llamaba la atención que ocurría el asalto criminal de las FARC o del ELN a un municipio y preciso ahí estaban los periodistas. Uno no sabía cómo, pero allá estaban. Y siempre tenían el argumento de que ocurría que era que iban a cubrir otra cosa y que han llegado y que no les podían decir nada porque pues ellos estaban cumpliendo con su deber. Es más, hay periodistas que se creen en Colombia que ellos son neutrales al conflicto, hablan del enfrentamiento entre las fuerzas militares y la insurgencia, la llaman así. Y nosotros lo que estamos descubriendo y no tenemos lado de partido, como si la guerrilla no estuviera en contra de Colombia y ellos no estuvieran en la lista de los colombianos que después caerían en desgracia. Pero bueno, eso es largo. Entonces vamos a ver el primer video en el cual el señor de CMI justifica su presencia en el municipio, pero a la vez nos muestra lo que ocurrió ese día del atroz ataque de las FARC contra la población civil de Yacopí. El primer tema de nuestra agenda tiene que ver con un hecho insólito. Cuando nuestro periodista Jairo Gómez buscaba la historia de dos familias que habían firmado un pacto de paz tras muchos años de guerra y cientos de muertos, lo sorprendió la toma guerrillera al municipio de Yacopí. ¿Cómo ocurrió esto, Jairo? A ver, Ilia, nos fuimos en busca de un pacto de paz y nos encontramos con una situación de guerra. La verdad que esta es una situación y una experiencia que viven a diario muchos municipios en Colombia, y Yacopí no fue ajena a una toma guerrillera. Por ello hemos querido reconstruir la historia y mostrarles a ustedes el antes, el durante y después de una toma por parte de la subversión. Pues bien, así se inició la cronología de este hecho del cual fuimos testigos. Un día normal. La música hace pensar que aquí se vive para el trabajo del campo y de la mano fuerte. Pero un hecho sucedido en días pasados había dejado claro que antes que esa mano fuerte, la paz es posible. Dos familias, la Marroquín y los Telles, firmaron un pacto de no violencia. Es decir, le pusieron punto final a 9 años de agresión mutua, que dejó casi un centenar de familiares muertos de bando y bando. El párroco de la población fue testigo de ese pacto. Esto es un testimonio, ejemplo para nuestro municipio, para la nación y para el mundo entero. Por eso a mí me gusta que estas cosas se publiquen, que se den a conocer, porque así es como tenemos que actuar para buscar la reconciliación. Esa certidumbre del padre Hincapié era igual para todos en el pueblo, un pacto de paz para una paz duradera. Así transcurrió ese viernes 17 de julio, tranquilo y sin altibajos. Pero ese día algo extraño sucedió. La feria ganadera, costumbre semanal, no se dio. Nadie supo decir por qué. Quienes vinieron a negociar el ganado finalmente se fueron. Otros, a lomo de caballo, regresaron a sus parcelas. Como si se tratara de un quehacer diario, esta mujer intentaba matar el tiempo cortando la hierba mala, y los hijos del pueblo buscaban esparcimiento a través del fútbol, frente al ojo vigilante del abuelo que sobrevivió a la violencia bipartidista de los años 50, que en Yacopí concluyeron con la quema del pueblo, pueblo que se volvió a levantar de las cenizas. Desde esas memorables épocas, Yacopí quería dejar de un lado los recuerdos de la violencia. No obstante, la presencia guerrillera y paramilitar cerca de sus límites y las rencillas familiares que desaparecieron varias generaciones. Pero no fue así. Ese conflicto entre las FARC y las autodefensas al mando del Águila Negra presagiaba lo peor, y efectivamente ocurrió. Yacopí no podía ser ajeno a la guerra. Los habitantes de este municipio ni siquiera presentían cómo acabaría este día aparentemente tranquilo, ni el temor y el pánico que producen el verse enfrentados por primera vez a los peores momentos de la guerra. La toma. Esa tarde del viernes 17 de julio, los abuelos recordaron los viejos tiempos de la violencia, pero ya con armas diferentes e ideología distinta. Su tranquilidad fue abruptamente rota. Por primera vez en la historia de Yacopí, este pueblo es tomado por la guerrilla.
La angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus gentes. El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Así controló la situación. Jacopí era un pueblo fantasma, preso por las ráfagas de metralletas y explosiones de bazucas, morteros y bombazos. La alcaldía, regularmente blanco de cualquier toma guerrillera, se llenó de pánico. De inmediato vino una petición en medio de la guerra. ¡Prensa, prensa! ¡CMI! ¡Listo, vamos, vamos para abajo! ¡Vamos! Y así conocimos el objetivo de la toma. Entonces nosotros somos ese movimiento que no habíamos venido aquí, pero que ahorita venimos. Y vamos mucho más allá de este pueblo lindo, que tiene mucha historia, que es Jacopí, que tiene mucha historia que es Jacopí. Ajá. Entonces ahí quedamos, más tarde hablamos otro poquito, estoy ocupado, estoy dirigiendo aquí esta operación. Gracias. ¿Van a atacar a la población civil? La operación civil no la atacamos, nosotros a los civiles nunca los atacamos. ¿No es contradictorio la reunión desde su comandante José Manuel Marulanda con el presidente electo Andrés Pastrana? No, este diálogo... Que están hablando de hacer la paz. Sí, pero es que el diálogo es el medio de los tiros. Yo me conozco el movimiento, el diálogo es el medio de los tiros. Todavía no nos han dicho paren. Ahorita les doy una entrevista que estoy ocupado, a lo que tomemos esto. Gracias. Solo nos preocupaba la suerte de los 7 policías con que cuenta Jacopí para cuidar cerca de 25.000 ciudadanos que tiene el pueblo y sus veredas. Mientras tanto, al otro lado del frente, el objetivo era la caja agraria. En 4 oportunidades la guerrilla quiso volar la caja fuerte para llevarse los escasos 2 millones de pesos que reposaban dentro de ella, pero no pudieron. La preocupación de los guerrilleros se evidenció más cuando uno de sus compañeros fue retirado herido del combate. ¿Quién está allá adentro, mano? ¿Quién se encuentra ahí? No, tranquilo, ahí solo personal civil y hay un poco de viejas embarazadas, empleados de la alcaldía. Si no hagan alguna trampa ahí, mano, porque no respondemos, mano. Tranquilo. Fueron 150 minutos de toma guerrillera. A escasas 4 horas de Santa Fe de Bogotá, un equipo de CMI pudo experimentar de primera mano los estragos de la guerra que solo se da en regiones donde la presencia del Estado es casi nula. Ya regresamos con el desenlace de esta historia. Entonces, como vemos ahí, como muy elaborado el informe, como demasiado coincidente, pero sobre todo sí es un documento para la historia porque tiene elementos interesantes. Por ejemplo, ver un pueblo campesino como es nuestro país todavía, y cómo viven, las circunstancias en que viven y los detalles en cómo la guerrilla manejaba los asaltos al municipio. Por ejemplo, ese detalle de la feria ganadera que es todos los jueves o viernes allá en ese municipio y que ese día no la hubo. Entonces, pues para la policía tenía que ser una alarma, pero muy coincidente que el periodista haya ido ese viernes, que no haya feria ganadera y que fue esa toma, a hacer el cubrimiento de una nota que ya haya sido publicada en otro medio como el periódico El Tiempo. Pues ya han pasado muchos años y las verdades tendrán que seguirse desentrañando, pero eso es lo que pretendemos aquí, colocar los puntos en blanco y negro para que haya más claridad. Entonces pasamos a ver la segunda entrega o la segunda parte de este trabajo periodístico que lo que en el fondo hace es resaltar un hecho criminal perpetrado por las FARC en plena época de conversaciones de paz en el Caguán y resalta una vez más lo que hemos dicho aquí, la debilidad de carácter del presidente Pastrana que les permitía esa zona de distensión mientras volvían trizas el resto del país. Y como lo dice el bandido ahí, el tal Hugo, es que yo me conozco el movimiento y no nos han dado la orden de parar los tiros. O sea, destruyan todo el resto del país, que aquí en el Caguán seguimos en ese carnaval, en esa francachela y en esa comilona, y Andrés Pastrana viajando allá a rendirles cuenta a los bandidos, Hugo Chávez enviando sus delegados y los partidos comunistas del mundo visitándolos, periodistas de todas partes, y era realmente un carnaval de vanidades en el Caguán, mientras la guerrilla seguía destruyendo todo el país. Entonces vamos con la segunda parte. Luego de varias horas de combate, la población halló vivos a los valientes policías.
Cuando cesaron las balas, los habitantes de Yacopí salieron a las calles en busca de familiares y amigos. Los guerrilleros se habían ido dejando a su paso 2 entidades bancarias destruidas y el puesto de policía en ruinas. ¿Cómo se vivía este momento, Jairo? La verdad, Ilia, es que la situación es bastante dramática. La gente salía de sus casas a buscar y averiguar por la suerte de sus amigos y familiares. Pero había otro hecho que nos preocupaba a todos, y era la suerte de los 7 policías. Por eso yo los invito a que vean el epílogo de esta toma guerrillera. Después de la guerra. Ya los tiros de la guerrilla se escuchaban distantes y llegó lo peor. Todos en el pueblo querían saber de la suerte de sus familiares y amigos. Nadie sabía nada. La angustia se apoderó de cada alma. Venga, mi amor. Venga, la llama al zapa, no la contás. Mira la chancla, señora. Mamá, ¿dónde está Diosito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta la señora Celia. Falta la señora Celia, ¿nadie la ha visto? Pero a esa búsqueda se sumó el afán de conocer la suerte de los 7 policías. Así quedó la estación de policía de Yacopí. Esto que sucede es minutos después de que la guerrilla se ha replegado. No se sabe en este momento de la suerte de los 7 agentes que custodiaban esta población de Cundinamarca. Y así llegamos a la estación de policía. Todos presagiaban. Micrófono, mi coronel. Mi coronel Villamarín, no se le escucha, micrófono. Que se pegó la imagen, parece que se cayó el video, mi coronel. Voy a volver a colocar. Ya lo escuchamos, mi coronel. Sí, pero el video. No, no está. Parece que se cayó esto. Vamos a meterlo otra vez. Ahí, eso. Eran 3. No, Ya, la mierda. Ahí donde el que corría estamos a ninguno llevar. En ese momento, nadie apostaba por la vida de los policías. Todo se quedaba en el terreno de las especulaciones. Nadie, además, quería entrar al cuartel por temor a encontrarse con imágenes para no olvidar. Pero vino lo mejor. Mira que hay otro, Nadie lo podía creer. 4 de los 7 policías que tiene Yacopí sobrevivieron al ataque de más de 100 guerrilleros. Viva gente. Viva gente. Romero. Bien. Allí hay otro policía. Aquí está el otro policía. Esta es la policía que necesita Colombia, papá. ¿Están a salvo todos? Sí. Afortunadamente sí. Bueno, pero el combate. No, pero ¿por qué esta noticia? ¡Viva la policía! Los agentes retomaron el control del cuartel. Es decir,
el control de lo poco que les dejó el feroz ataque de la guerrilla. Que de pronto alguna granada por ahí o la hayan dejado mal y entonces peligroso. La guerra no es poca cosa. Las secuelas que deja son imborrables. Por eso, luego de sentir a su lado el implacable estruendo de las balas y las bombas, el pueblo buscó refugio en la fe religiosa. Diremos que el Señor Jesús siempre está... Pero los ruegos de estos feligreses no solo se depositaron en Dios, también en los 7 policías que velan por la seguridad del pueblo, quienes, tras soportar el ataque guerrillero, nunca fueron apoyados militarmente. Los refuerzos llegaron 5 horas después del asalto. La toma de Yacopí es una prueba contundente de que Colombia es un país que padece la guerra, que aunque no se dé en los grandes centros urbanos, en más de la mitad de los municipios del país la vida peligra por cuenta de un conflicto que cada día nos convoca a buscarle una solución negociada. Bueno, entonces vemos que conclusión del informe, solución negociada, acción terrorista, los pobres policías sitiados, la población reclamando paz. Pues se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta que aquí lo que hay es todo un entorno, una elaboración para que a las FARC se les dé la razón. Vimos imágenes preocupantes, aterradoras, que en ese tiempo pasaban por la televisión y eran tantas y tal la descomposición en que estaba el país que se volvieron normales. Y entonces, al mismo tiempo que presentaban una noticia como esta, la siguiente noticia era un viaje de Pastrana en el exterior, una visita que estaba haciendo, y una reina de belleza hablando de que ha ganado el concurso de la reina de la Totuma o la reina de la Panela, o tantos reinados que hay en Colombia. Y luego hablaban del partido de fútbol de el Boca Junior y el River, y luego hablaban de el niño que sacó las mejores notas en un colegio y cosas así, y se volvía como toda una repetición de la repetidera de lo que nos estaba pasando, y otro periodista se quedaba por la calle por la noche y vivía con los indigentes. Esa era la característica colombiana de esa época, que no ha cambiado mucho. Entonces, para reflexionar todo esto, son videos que, aunque elaborados, nos parece desde esta óptica, sí guardan una buena importancia histórica para revivir. Entonces, sigamos, mi coronel. Mi coronel, por favor, nos señala los hechos posteriores más resaltantes frente al cruel asalto al municipio de Yacopí por esa cuadrilla 22 de las narcoterroristas FARC. Pues, mi coronel, es que como decíamos al principio, las desgracias no vienen solas. Se suponía que los mal llamados paramilitares iban a tomar su acción vindicativa contra este grupo y la guerra seguía. Entonces el ejército llegó, apoyó a esta gente, pero el ejército no era ni suficiente, ni tenía la capacidad para estar en todos los municipios, ni podía evitar en un territorio tan grande esa acción criminal de ese par de grupos que estaban enfrentados, y mucho menos de tener el empuje que traían las FARC y el terror que causaban, porque pues todos suponemos que un municipio que ha tenido antecedentes de violencia, pero que venía un poco tranquilo, y que se nota que es un municipio muy católico, de la noche a la mañana sufra un asalto como este, donde le destruyen sus dos entidades financieras, le afectan la instalación de la alcaldía, arrinconan a los policías, que además 7 policías para cuidar un municipio tan importante, nos parece que como que había un desfase. Es más, para la época el señor Rosso José Serrano se vio obligado a retirar la policía de muchos municipios. Fueron más de 100 en los que no había policía porque los mataban, así como ocurrió aquí. Era un carnaval una orgía de violencia y de desorden tenaz. Entonces, en Yacopí había un concejal que hablaba duro, que cuestionaba a las FARC y que estaba más del lado de la policía que de los bandidos. Pues lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y le dejaron escrito ahí sobre el cadáver: lo asesinamos las FARC, o lo ajusticiamos, como dicen ellos, por sapo y por ser político tradicional. Así le colocaron.
Entonces, eso fue otro hecho posterior a ese asalto. Como lo decíamos, la guerra con las águilas continuó y era un toma y dame que hasta el momento parece que no se ha acabado. Luego organizaron, el Estado volvió y reparó, reconstruyó la instalación financiera de la Caja Agraria y la asaltaron 2 veces más. Un grupo de las FARC entró armado y asaltó la Caja Agraria, y en la otra contrataron una banda de aquí de Bogotá, le pagaron para que hiciera el asalto y luego repartieron. Increíble. Y uno de los casos más comunes fue que a los pocos ganaderos que hay en la región les pusieron ya unas cuotas extorsivas que no alcanzaban a pagar. Entonces utilizaron otra figura que el padre de Ru ni menciona en su informe, que era el secuestro de ganado. Sí, secuestro de ganado, así como lo oyen. Entonces le quitaban X cantidad de reses a los ganaderos y le decían, se las devolvemos cuando paguen la extorsión, cuando paguen la cuota. Y en algunos casos, muy contados, las devolvieron, en las otras se robaban el dinero, como el de un campesino que fue tan famoso, que le robaron el ganado, le pidieron 15 millones, los pagó, no le devolvieron el ganado, cuando les protestó, ya saben lo que le pasó. Entonces, eso tampoco aparece por ningún lado en el informe de la verdad, y uno dice, entonces estaban contando la verdad, ¿cuál es la verdad que cuentan? Luego ocurrió la Operación Libertad 1, que dirigió el general Reinaldo Castellano, siendo comandante de la 5ª División. Fue una operación exitosa en la que participó la FUDRA y entró a esa región, y fueron muchos combates, no solo en Yacopí, sino en toda la región. Y en todos esos combates se fue eliminando sistemáticamente la resistencia de las FARC, hasta dar de baja a los 2 más importantes, que fue uno que le decían Manguera, que era el hermano de Romaña, que era el que había asesinado a los soldados en Gutiérrez, Cundinamarca, y a Marco Aurelio Buendía, que era el que dirigía todo esto. Eso fue un golpe trascendental, fue una operación con la cual el ejército no solo derrotó a esta cuadrilla 22, sino que los echó hacia atrás para que regresaran al Meta, y también evitó el plan estratégico del Mono Jojoy a la toma de Bogotá. Pero bueno, eso es tema para otro conversatorio. Ese repliegue de la guerrilla hacia el Meta pues fue prácticamente derrotada. Muchos de los jóvenes y las jóvenes que se han metido a esa región desertaron o regresaron a su región y volvieron a la vida campesina. Pero pues la mancha queda, el daño causado está, y lo que ocurrió no se puede ocultar. Sin embargo, la tranquilidad tampoco llegó al municipio, porque a partir de esa toma, o ese ataque terrorista de las FARC, también fueron creciendo otras formas de violencia, y entonces en Yacopí han pasado durante los últimos 20 años distintos casos de violencia derivada de extorsiones, ya no de la guerrilla, sino grupitos también que se organizan, de robos, de secuestro, de venganzas entre ellos, de homicidios. Entonces, todo lo malo que se puede derivar de un hecho criminal como este ha venido creciendo en esa zona, y la paz que tanto hablan tampoco se ve por ningún lado, porque hay desasosiego dentro del campesinado de Yacopí. Mi coronel, ¿qué ocurrió con alias Hugo, el locuaz terrorista que dirigió el asalto terrorista contra Yacopí el 18 de julio de 1998? Bueno, mi coronel, el asalto a Yacopí es en 1998 y el atentado al club El Nogal es en el 2003, recién posesionado el presidente Uribe. Pues este bandido participó muy activamente en el atentado al club El Nogal. O sea, estamos hablando aquí que esto ocurre antes de la Operación Libertad, que los devuelve hacia el Meta, es en un intermedio. Y este bandido hace parte de los que el Mono Jojoy le dio la misión de cometer el acto terrorista en el Nogal, que ya lo explicamos, lo vimos, cómo la familia Arellán fue la que participó, cómo organizaron. Y este fue uno de los coordinadores de esa acción criminal. Y fue capturado 6-7 meses después por parte del DAS y del ejército en Bogotá. Fue capturado
y puesto a disposición de las autoridades, entró a la cárcel y ya nos imaginamos cuando vino el pacto Far-Santos, fue uno de los líderes sociales que salió de la cárcel y ahora está supuestamente en el partido de las FARC. Nada de raro que aparezca otra vez metido con la segunda Marquetalia o con el grupo de Gentil Duarte asesinando campesinos, traficando coca y cometiendo delitos. Pero hasta el momento de su captura, o mejor, cuando fue capturado, lo vincularon con el asalto al Club del Nogal y desde luego con el asalto a Yacopí y otros crímenes que haya cometido en esa región. Este sujeto es natural de los llanos orientales, por el acento ustedes lo notaron, tiene un acento llanero, fue de esa tercera generación de las FARC, es de los hijos del Mono Jojoy, como lo llamaban ellos allá, es un criminal que recibió preparación y formación en explosivos, técnicas de sabotaje, pisasuaves. Es un delincuente que tiene un amplio prontuario y una formación delictiva bastante grande. No se ha hecho público dónde andan estos días, pero reitero, no sería raro que aparezca en la segunda Marquetalia o en el grupo Gentil Duarte, porque su mentalidad es la de bandido, la de criminal, y toda la vida ha hecho eso a favor de las FARC. Ese es el trasiego de este señor Wilmer Antonio Marín, alias Hugo. Bueno, mi coronel, llega ahora los comentarios analíticos de mi coronel González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Tenemos para comentar que las ubicaciones territoriales de las FARC en zonas remotas, poco comunicadas y selváticas indica que inconscientemente ellos saben que algo malo hace y por lo tanto tienen que buscar de esa forma alejarse de la persecución de las autoridades para mantenerse ocultos e impedir la acción judicial que se merecen por sus crímenes. Y por esta razón entonces se fueron a esta región del noroeste del departamento de Cundinamarca, donde, como usted bien lo decía, hay pocas carreteras y reducida comunicación. También que Pastrana fue un presidente que se dejó engañar con conversaciones inútiles, mientras el resto del país era destruido por el terrorismo. Y él era el único que no veía que eso estaba sucediendo, mientras todos los ciudadanos y toda la población colombiana corriente sí lo notaba. Quedó plenamente evidenciada la crueldad de los grupos terroristas, que ahora pretenden ocultarse, y además de tener el cinismo de pedir perdón argumentando que ellos no son culpables porque no sabían lo que hacían y que por lo tanto entonces son acreedores a la inocencia y al perdón, sin hacer ninguna reparación, ni responder ni judicial, ni penal, ni económicamente, ni materialmente al pueblo colombiano, que ha sido su víctima. Pero para más paradójico todo esto, nada de esto es motivo de mención en el informe de la verdad, como una forma de decir por la vía pasiva y de que nada de eso ha sucedido y que por lo tanto callándolo desaparecerá de la memoria histórica del pueblo colombiano, para que de esa manera los responsables no tengan ningún juicio, ni ningún reproche, ni ningún desprecio del pueblo, ya que su justicia, que se supone que los magistrados y la justicia representan el sentir de la población, no lo hace, traicionando precisamente no solo su oficio, su profesión y hasta el salario que el mismo pueblo les paga para que cumplan esa función. De tal manera que esa justicia y sus magistrados y sus famosos hombres de las leyes están traicionando también al pueblo que sale revictimizado
por parte de los grupos terroristas con el plomo y por parte de la impunidad por los jueces. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, en el chat hay las siguientes intervenciones. Apoyando a lo expuesto por mi coronel en la apertura del día de hoy en el programa, hay un aporte que dice lo siguiente: revocan la libertad de un servidor de la patria inocente, que solo combatió el terrorismo y defendió y protegió la institucionalidad y la democracia, mientras que a uno de sus verdaderos autores, que se jacta de sus ejecutorias terroristas, lo llevan a la más alta dignidad del país. Por otro lado, Virginia M. Alba pregunta lo siguiente: buen día, una pregunta. ¿Es la comunidad de la Inspección de Alto de Cañas una organización de víctimas reconocida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas? Gracias por el espacio. Y finalmente, hay otra intervención que dice lo siguiente: hay un mea culpa de todos nosotros, pero muy especialmente de los medios de comunicación, al desconocer la terminología con la que relatan este tipo de eventos, ocasionando con esto una distorsión de la información, y casi nunca nombran sino violencia bipartidista, pero no se olvida que hay un tercer partido interviniendo con más crueldad, con más violencia en esos años anteriores de la violencia en Colombia. Por ejemplo, hay palabras que se utilizan mucho, muy frecuentemente: frente subversivo, subversivos, guerrilleros, guerrillo, guerra, pero jamás dicen conflicto, ataques, tomas, combates, comandantes. Se atreven a decirle comandantes a estos asesinos de las FARC. Y también en la medida de las proporciones, 100 hombres atacando un poblado, 100 hombres son casi una compañía. Cuando dicen que hablan de 500, pues 5 compañías. Cuando hablan de muchos más de 500, pues un batallón entero. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estos cubrimientos periodísticos para no tergiversar la información que se nos están dando o se nos están presentando. En el Facebook también tenemos un saludo de mi general Vázquez, que dice: buenos días, primordial la narración de estos incidentes. Felicitaciones. Y mi capitán Manuel Peña dice lo siguiente: Dios los guíe y bendiga. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Respecto a Virginia Alba, pues bienvenida no solamente hoy, sino siempre a esta fundación, a que nos ayude inclusive a difundir esto. Respecto a su pregunta del Alto de las Cañas, no tengo la información exacta si esa organización tiene personalidad jurídica o no. Lo que sí es que al leer la historia de la violencia en Yacopí, que ha sido de larga data, siempre este sitio del Alto de las Cañas ha sido mencionado por el tránsito, por la presencia y por lo que haya ocurrido. Y esta comunidad ha estado muy activa en reclamando el tema de las víctimas. Eso sí lo encuentra uno cuando está leyendo sobre la violencia en Yacopí, reclamando pues los derechos de las víctimas. No tengo en este momento la información exacta cuál es la orientación política o quiénes podría estar motivando esta situación, pero lo que sí es cierto es que en Las Cañas ha habido bastante actividad de la violencia en las distintas etapas.
No tengo más precisiones, no sé si Virginia quiere darnos un saludo y comentarnos algo más que conozca al respecto allá, porque de este lado no tenemos más información. Adelante, Virginia, si nos escucha. Bueno, parece que no nos escucha Virginia. Entonces le agradecemos a todos la asistencia. Los invitamos esta noche a las 6 de la tarde, que tenemos un ejercicio académico nuevo, continuo, con mi coronel González, analizando esta vez la segunda parte de lo que el padre de Ru no incluyó en su memoria. Igualmente los invitamos el lunes por la mañana, tendremos otro evento académico aquí y vamos a analizar lo que fue el asalto de las FARC a Santa Elena de Opón y el ELN en 1991. Y continuaremos todo el resto de la semana con más actividades, tanto por la mañana como por la noche. Invitados todos a consumir un buen café, don Manolo. Que Dios nos siga bendiciendo y que siga protegiendo esta patria que merece tanto.